Opa, amigas y amigos. Cuando las sociedades entran en crisis general y grave, lo que se llama policrisis o multicrisis, las élites mandantes acuden a la violencia. Y el instrumento de violencia que tienen en los últimos 150 años es el fascismo, el nazismo, también puede ser el liberalismo, como no, a partir de y por medio de los instrumentos coercitivos del Estado, como la policía, etcétera. Pero han aprendido a complementar la violencia policial, la violencia judicial, la violencia carcelaria con la violencia de los partidos fascistas de extrema derecha, a veces también con los partidos fascistas de extrema izquierda. En las condiciones actuales en que tantos problemas se acumulan en las sociedades europeas, el surgimiento de un partido neonazi es una realidad cantada. Aquí, en lo que llamamos España, o lo que algunos llaman España, está claro que las próximas elecciones van a ser ganadas a través de, como siempre, la manipulación de las multitudes por la derecha y la extrema derecha, por el PP y por Vox, tal vez por algunos partidos también de extrema derecha de tipo nacionalista, pero esto no es suficiente. Necesitan otra tercera fuerza política que sea rabiosamente violenta, es decir, la creación de un partido neonazi, neofalangista, neofascista. Y eso es lo que se está haciendo ya desde hace un tiempo. La última experiencia que tenemos de un partido fascista, como se dice, pega palizas y mata gente, atención, pega palizas y atención, mata gente, fue Amanecer Dorado en Grecia, que fue prohibido por el gobierno cuando la gente se insurreccionó contra él y entonces decidieron quitarlo. Bueno, aquí hemos tenido, pues cuando se crea la Falange en 1934, las sociedades ibéricas entran en ebullición y entonces necesitan un partido violento, un partido de pistoleros, un partido de matones, que sea a su vez un partido demagógico. Y se constituye a partir de varios núcleos iniciales, de los que los más importantes son Falange Española, que es una copia del fascismo musoliniano, y las JONS, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, que son una copia del nazismo, de los nazis. Luego ambos se fusionan, pero hay otros partidos más que no tenían, digamos, la calidad y la madurez de estos dos y forman Falange Española de las JONS. Pero luego se van incorporando grupos y grupitos de extrema derecha con un sentido violento y matonil. Utilizan la demagogia, utilizan el populismo, pero sobre todo utilizan la violencia. Y lo curioso es que una gran masa de gente que no se entera de nada y que juguetea con cosas, con ideas y nociones, está favoreciendo la creación de este partido neonazi. Lo está favoreciendo, por ejemplo, con la teoría de la conspiración judío-masónica o que los judíos dominan el mundo. Todo esto, el antisemitismo, es uno de los elementos constitutivos. Y cuando gente, pues ya digo, no sé si tonta o boba o suicida, juega con estas cosas y ser neonazi, pues entonces está jugando a construir el partido que dentro de nada les va a poner una pistola en la frente. Les va a poner una pistola, les va a pegar palizas e incluso les va a herir y matar. Hay que ser tontos, ¿verdad? Pero bueno, lo están haciendo, pues lo están haciendo con los conspiracionistas, por ejemplo. ¿Qué es el conspiracionismo sino una construcción de la CIA en su conjunto, es decir, los servicios de contrainsurgencia del ejército estadounidense para preparar las condiciones con el fin de que se creen partidos neonazis entre sus aliados subordinados, como es Europa? Y aquí pues la gente no se da cuenta que el conspiracionismo es la antesala del neonazismo. Por ejemplo, con su teoría de, bueno, pues las estelas de los aviones, todo esto, pues eso también, claro, la gente la repite como loritos, porque lo han visto en un vídeo, porque son muy simplonas, porque son muy tontas, pero de la teoría de las estelas de los aviones, de lo malos que son los masones, de lo malos que son los judíos, del antisemitismo, de que Hitler no fue tan malo, que el holocausto pues no existió. Esto pues sí, probablemente el holocausto es lo que es, ¿no? Ya lo dije en una intervención mía anterior, pero todo esto unido y amalgamado en un momento va a dar un salto cualitativo y va a salir un partido fascista. Daros cuenta, no pueden tener solo dos partidos, uno menos radical, que es PP, otro más radical, pero dentro de la ley y el orden, pero otro
fuera de la legalidad, o como un pie dentro y otro pie fuera, que sería el que se dedicará a la violencia. Esto ya pasó en el momento anterior a la Guerra Civil, que estaba la CEDA, que era el equivalente a lo que hoy es el PP. Luego estaba Renovación Española, que es el equivalente al que hoy sería Vox. Y luego estaba Falange Española del Arjons y bla, 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 que era el equivalente a lo que aquí se está creando. ¿Para cuándo estará creado? Pues pronto, pronto, no sé decirlo. Yo ya llevo tiempo alertando a quienes juguetean que su juego es muy peligroso. Por ejemplo, los que vienen y dicen, el libro el protocolo de los sabios de Sion es verdad. Bueno, pues si el protocolo de los sabios de Sion es verdad, quienes se lucran de que eso sea verdad, que no es verdad, que es mentira, que es un asqueroso panfleto fabricado por la policía zarista, quizá un día os parta la cara o os manda al hospital de un navajazo. ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece esto? Porque ahora estamos acostumbrados a los fascistas buenistas, amables, simpáticos, que salen en vídeos diciendo que la teoría del fascismo es muy bonita, que los nazis no fueron tan malos, que fueron buenos, que fueron antivacunas, que fueron anti-islam, que no van a llevar a la gente a la guerra, que incluso unos nazis que dicen que ellos están a favor de Rusia. Es decir, entonces no quieren la guerra para Europa, pero no os dais cuenta que todo esto no son nada más que banderines de enganche con lo que os quieren llevar a un proyecto neonazi. Pero vamos a ver, ahora mismo el principal proyecto neonazi de creación de un partido neonazi es Alemania, como siempre, es Alemania una vez más, a través de Alternativa por Alemania, dirigido por una lesbiana, daros cuenta cómo han cambiado los tiempos, que se llama Alice Weidel. Alice Weidel, una lesbiana de 40 y tantos años, pues es la jefa del partido. Bueno, el partido es una copia del partido nazi en todo, menos en que no es explícitamente nazi, que no salen con banderas de la esvástica, pero estos nazis vergonzantes, que es lo que es Alternativa por Alemania, pues hacen lo mismo que hicieron los nazis, coger aquellos problemas que afectan muchísimo a la gente, sobre todo el problema de migración, el problema del Islam, etcétera, y convertirlos en los problemas que ellos utilizan contra la izquierda, que la izquierda ya aparece como pro-inmigración, feminista, a favor del Islam y tal. Entonces, lo mismo que hicieron allí, ¿no? Cuando la izquierda se dedicaba a decir que era anticapitalista, pero en realidad era procapitalista y metía la pata en montones de cosas del nacionalismo y tal, y es porque, claro, la izquierda solo piensa en el individuo como un estómago, es el partido del estómago. Entonces, los nazis lo tuvieron bastante fácil para conseguir un partido que en unas elecciones ganó hasta el 42% de los votos. Pero ahora estamos en una situación similar. Alternativa por Alemania, que no era nadie, os voy a decir aquí los datos, pues mira, en 2014 tenía el 7% de los votos y nadie creía que sirviera para nada. Era un residuo de nostálgicos del Tercer Reich. En 2025 ha conseguido ya el 21% de los votos y sigue creciendo exponencialmente. ¿Por qué? Pues por lo mismo que crecieron los nazis, porque está recibiendo inmensas cantidades de dinero, inmensas cantidades del Estado, las ayudas, las subvenciones, los subsidios al Estado, del Estado a este partido de todo tipo, abiertos, secretos, medio pensionistas, lo que queráis, son igual la gran empresa. Necesitan un partido neonazi para llevar adelante su guerra imperialista contra Rusia, que Rusia no es menos imperialista, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, pues ellos tienen como dos niveles. Un nivel en que son más modositos, más calladitos y dicen aquellas cosas que no les crean demasiados problemas. Y luego están las cloacas, el fondo del partido, en donde se cuecen todos los horrores, la necesidad de hacer como, digamos, un baño de sangre en la sociedad alemana. Hacer un baño de sangre y dar, digamos, estopa muy fuerte a la gente que se les oponga, sea quien sea. Es tan parecido al partido nazi que es un hervidero de facciones en conflicto. Alternativa por Alemania es un lío porque todos los jefes, igual que eran los jefes nazis, son unos oportunistas que no creen en nada salvo en el dinero y en el poder. La Alice Weidel lo que quiere es ganar dinero. Ella ha estado años viviendo en China y ha sido colaboradora leal del Partido Comunista Chino desde su puesto allí que le mandó el Estado alemán, ¿no? Ha sido una entusiasta colaboradora 6 años y le ha reído las gracias a los comunistas chinos, pero ahora para subir y ascender esta lesbiana lo que necesita es, pues eso, ahora ir de extrema derecha, aquí en Europa de extrema derecha y allí en Asia de extrema izquierda comunista.
Pero el partido es lo mismo, un guirigay de conflictos, de peleas, de luchas, de codazos, cada poco tiempo tienen excesiones y las seguirán teniendo, pero ahora todos saben que quien no siga la línea de la señora esta, pues será excluido y no cobrará los sustantivos emolumentos que está cobrando ahora el partido. Mientras tanto, pues tienen sus grupitos en la clandestinidad que se dedican, o en la semiclandestinidad, a sacar adelante el asunto, el protocolo de los sabios de Sion, a decir que los nazis en realidad eran unos buenos chicos que se oponían a las vacunas y se oponían al Islam. Horrores, mentiras asquerosas, mentiras espantosas, porque no tienen ninguna moralidad, no tienen ninguna ética. Pero pensar una cosa, ¿quién manda a la Unión Europea? En la Unión Europea manda Alemania, es el poder dominante. Alemania es el centro de la Unión Europea y ahora más que nunca. Entonces eso significa que he creado un partido neonazi en Alemania, entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en haberlo en España? Y van a llegar aquí los matagentes y los pegapalizas. Van a venir aquí los matagentes y los pegapalizas. Leer un poquito de historia objetiva y observar lo que hicieron los nazis allí con las SA. Las SA eran, digamos, la sección de autodefensa, decían, del partido. ¿Cuánta gente mataba las SA por año? Pues creo que leí una estadística de 700 personas anuales en peleas callejeras, ibas a buscarlos en su casa, les daban una paliza, los mataban y tal. Peor incluso fue el fascismo italiano, que es la referencia de Falange Española. El fascismo italiano organizaba en los años 19 y 20, sobre todo, me refiero a 1919 y 1920, expediciones de castigo contra el movimiento obrero, contra los sindicatos, contra el movimiento campesino, contra los sindicatos clandestinos, campesinos, contra todo lo que se le oponía, palos y más palos. Será el partido del manganelo. El manganelo era el garrote, un garrote tremendo que ellos tenían de una madera muy pulida, que era, bueno, pues del primer golpe ya te abrían la cabeza, del segundo te rompían las costillas y del tercero te remataban. Eso era el manganelo, el garrote. Y entonces los fascistas usaban manganelo y usaban pistolas. Naturalmente, todo ello bajo la supervisión y la dirección del ejército italiano, que los proporcionaba los camiones y el armamento y las municiones con las cuales ellos iban a hacer estas incursiones, estas racias contra el movimiento obrero, el movimiento campesino, el movimiento estudiantil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí todos los jugueteadores de los chantrais, de todas estas cositas, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Dónde vais a ir a parar en cuanto que las cosas vengan allá, ¿no? Daros cuenta, por ejemplo, que Elon Musk, que dicen que él es el multimillonario, más multimillonario del mundo, el más rico, está dando apoyo y la gente cree que solo le da apoyo verbal, alternativa para Alemania. No, el apoyo verbal es limitado, lo que le está dando. ¿Cuántos dineros, cuántos millones por mes le está pasando? Pero es que como él, como el señor Elon Musk, hay muchísimos. O sea, todos los multimillonarios del mundo están interesados que en Europa haya un auge del fascismo, del nazismo o como lo queréis llamar. ¿Por qué? Porque su guerra con Rusia no es más que una antesala de la guerra con China. Rusia les importa muy poquito. Rusia es una cosita que no tiene fuerza, un chiringuito montado por un tontito como es Putin. Pero sí quieren derrotar a China, porque China sí es peligrosa tecnológicamente, económicamente, financieramente, incluso últimamente militarmente también. Entonces quieren hacer el cerco a China y para eso necesitan derrotar primero a Rusia, porque ellos siguen la estrategia clásica de enfrentarse al enemigo e irle derrotando por partes. Ahora toca derrotar a Rusia y algún aliadillo más que tenga China por ahí. Y luego ya se enfrentarán a China. Y para eso necesitan una Europa militarizada. Y una Europa militarizada tiene que ser una Europa hegemonizada por la derecha, la extrema derecha, todas dentro de más o menos la legalidad, y luego por una Europa donde los partidos neonazis proliferen como setas. Entonces esta cuestión tenemos que entenderla. No para asustarnos, para decir qué horror, no, se les puede vencer, se les puede derrotar, porque ellos ya se están poniendo en evidencia en muchísimas cuestiones. Ya se están poniendo en evidencia, por ejemplo, en Estados Unidos. Ya vemos allí que todas las bandas de extrema derecha, neonazis, supremacistas blancos, supremacistas negros, que también los hay, un sector muy importante de la población negra, incluso yo entiendo que la mayoritaria ha votado a Trump, porque los negros son decisivos para el ejército y casi todas las familias negras tienen un hijo en el ejército porque viven de eso. Ellos son los mercenarios del ejército imperialista. Entonces esta idea de que los negros son
Trump está equivocada. Ellos quieren un ejército muy potente y mucha gente que se aliste, muchos empleos y mucho dinero que venga y vaya, porque ellos son los pretorianos del ejército yanqui. O sea, tener que explicar estas cosas a mí me deprime, ¿eh? Porque aquí es que hay una gente que no se entera, no es capaz de entender las cosas, no es capaz de informarse un poquito. Por favor, informaos un poquito. No sigáis repitiendo teoréticas de hace 50 años o incluso de hace 30, ¿no? Para que el servicio militar obligatorio, es decir, para la incorporación forzosa de los muchachos y las muchachas entre 19 y 25 años se haga en nuestro país de una manera eficiente, no solo es necesaria la Guardia Civil y la policía, es necesaria una ultraderecha peleona y combativa en la calle, que pegue palizas y que mate gente. Y eso va a venir inmediatamente, porque, vamos a ver, escuchar por ahí lo que se está diciendo, rearme aterrador dentro de la Unión Europea, pero también fuera. Por ejemplo, Inglaterra ha presentado no hace mucho un programa de ampliación, me parece que va a triplicar el número de sus submarinos nucleares, sus aviones de combate, sus fuerzas terrestres, etcétera. Y no digamos ya Polonia, que es la punta de lanza de los países bálticos y tal. Claro, con estos Rusia no tiene nada que hacer, mucho más. Ahora mismo vemos cómo está recibiendo golpes demoledores en la guerra de Ucrania. Pero aquí al personal agresivo europeo lo que le interesa es lo que hay después de Rusia. ¿Qué hay después de Rusia? China. Bueno, entonces pues no voy ahora a contestar que todo lo que cuentan esta gente, estos neonazis, pues es mentira. Ellos no pueden ser antivacunas porque Hitler era más vacunas que nadie, porque Franco fue el primer gobernante español que impuso la vacunación general obligatoria. Antes de él, pues había muy poca vacunación, se reducía a las clases medias de las ciudades, a las élites ilustradas, pero la vacunación obligatoria la puso Franco. Entonces, ¿cómo se puede decir que la gente sea antivacunas y profascista? No lo sé, no lo entiendo, ¿eh? Aquí algo está fallando, ¿no? Bueno. ¿Cuál sería su programa? Pues todo lo contrario del que dicen, más inmigrantes, porque la inmigración es necesaria, es imprescindible para que la máquina de guerra funcione. Ya sabéis que el ejército español, el 50% de sus soldados, o quizá ya más, son emigrantes. Entonces, como aquí la juventud está totalmente triturada, la ha triturado el sistema, incluso está bastante enferma psíquica y físicamente, pues no pueden sacar mucho. Entonces, ¿de dónde van a sacar la masa de soldados que necesita el ejército español para llegar a 400.000 efectivos cuando hoy tiene 150.000? Pues de esos 400.000, por lo menos la mitad o más van a ser emigrantes, luego van a traer emigrantes en masa. ¿El qué? Mayoritariamente musulmanes. Ya veis, por ejemplo, la extrema derecha en Estados Unidos también se declaró contra el Islam y patatín, que ha hecho inmediatamente a los 3 meses o 4 meses de estar en el gobierno Trump, hacer un viaje a Arabia Saudita para conseguir dinero del poder bancario musulmán, que dicho sea de paso es el primero del mundo. Sí, es el primero del mundo, muy por delante de los judíos. Y la banca musulmana, como todo el Islam, es antijudío a rabiar. Por lo tanto, algo está fallando en estos vídeos que hace gente que no se entera de nada y que está jugando con fuego y al final se va a quemar. Bueno, daros cuenta que los jefes de Arabia Saudita son los custodios de los santos lugares del Islam. Y entonces el acuerdo que han firmado Trump y ellos solo se ha dicho la primera parte, que es transferencia de capital desde Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y tal, sobre todo Arabia Saudí, a Estados Unidos, pero a cambio de abrir más mezquitas, más privilegios a los musulmanes, callar la boca como sea a los críticos del Islam, etcétera, etcétera. Esos son los acuerdos. Es como, vamos a ver, los Borbones españoles están financiados desde Arabia Saudita pues desde hace 50 años. Entonces, ¿eso qué ha significado? Ha significado aquí que hay docenas, si no cientos de libros entusiastas del Islam y 0 o menos 0, esto ya no lo sé exactamente, libros críticos del Islam. Ahora se está colando por ahí alguno, pero en la clandestinidad más absoluta. ¿Por qué? Porque Arabia Saudí no entrega dinero a la monarquía española gratuitamente, lo entrega no solamente a cambio de unos servicios políticos, sino también de unos servicios ideológicos y religiosos. Entonces, todo esto, ¿cómo va a hacer que la extrema derecha sea anti-islam? Que es quizá el problema más acuciante y más tremendo que tenemos en Europa, que es el renacimiento de un Islam, que es el fascismo religioso. En realidad, el fascismo religioso convive perfectamente con el fascismo político.
¿Quién eran los que apoyaron a Franco siempre, incluso cuando todos los países en la ONU huían del régimen franquista como apestado? Pues ya lo decía Franco, nuestros tradicionales enemigos, los amigos, los países árabes, nuestros amigos tradicionales, los países árabes. Y entonces ahí es donde está la cosa. Si leéis algún libro de la política exterior de Franco, que hay algunos que no están mal del todo, pues podéis enteraros que cuando nadie, absolutamente nadie, quería hablar con el régimen de Franco, los regímenes musulmanes de todo el mundo le daban abrazos y más abrazos, venían a Madrid, Franco les enseñaba su guardia mora, o sea, su guardia musulmana, que la tuvo hasta 1956, o sea, la mitad del régimen franquista. Franco estaba protegido por una sección de musulmanes que era quien le protegía, por ejemplo, de atentados, de anarquistas, de gente del Partido Comunista, pues en los tiempos de la guerrilla lo hizo, luego ya no, o simplemente de gente desesperada, nacionalistas vascos, algún nacionalista catalán, que intentaban, como podían, llegar allí con una pistola, soltarle unos cuantos tiros al dictador Franco. Y todo esto se lo impedía la Guardia Musulmana. Entonces, realmente, ¿cómo podéis creer en estas consignas? ¿Cómo podéis creer que es bueno Alternativa por Alemania, que en cuanto que llegue al poder va a hacer justo lo contrario de lo que ha dicho? De la misma manera que Donald Trump, el señor Trump, está haciendo justo lo contrario de lo que dijo en todo. Porque además, ahora ya se le ha puesto el nombre, eso se le llama gallina. Es un gallina, es un cobarde, pero es un cobarde, es que no puede hacer otra cosa. Las condiciones económicas es que no dan para más. Entonces, si tenemos ya un partido que va a ser en el poder en Alemania, pero ya lo tenemos en Italia Giorgia Meloni y su partido Fratelli d'Italia, ellos, ¿qué son? Las juventudes del partido fascista, hábilmente disfrazadas en una primera etapa. Ahora todos los fascistas son buenistas y toman algunas medidas incluso pues que no están mal. Bueno, pues no diría yo que el 100% lo que está haciendo la señora Meloni en Italia sea condenable, a lo mejor solo es condenable el 99,9%, pero cuando ya la situación esté afianzada, los antifascistas de verdad y no toda esta pacotilla asquerosita de los Podemos, de los sumar, restar, multiplicar y dividir, todo esto, o toda esta cosa horripilante que es Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, cuando toda esta gente ya esté relativamente controlada y desactivada, o se haya pasado al fascismo, porque aquí los antifascistas, la verdad se ha dicho, somos poquitos, entonces estos partidos fascistas darán un giro, súbitamente dejarán de ser amables y sus juventudes empezarán, oye, a llevar pistolas, por ejemplo, a pegar disparos, a matar gente, a pegar navajazos, leer lo que sucedió. Al principio Mussolini también, hasta que consiguió ya una presencia parlamentaria importante, pues también iba de bonista, de patriota y tal, pero él dio un giro exactamente en 1919, ya tenía suficiente fuerza parlamentaria y entonces ya pues es las épocas del ricino, daban aceite de ricino a la gente para que se hiciera aguas mayores encima y los dejaban tirados en medio de la calle, era espantoso. La gente estaba, pues ellos estaban allí cubiertos de excrementos, les daban unas palizas de muerte en las que algunos morían, el ricino y el manganelo. Pero no solamente el ricino y el manganelo, sino la pistola. Los fascistas y los nazis son pistoleros. Y entonces eso es lo que hemos visto todos, ¿no? Entonces, ¿cómo será ahora la situación? Pues se dará ese giro, ¿cuándo? ¿En qué momento? Pues, por ejemplo, aquí las juventudes de Vox, ya en la clandestinidad, y 3 o 4 grupitos más, que luego salen ataviados con pasamontañas en vídeos, en plan fantasmones, diciendo que ellos están muy contra el Islam. ¿Sois tan anti-islamistas como lo estuvo Franco, que abría mezquitas por aquí y por allá y subvencionaba al clero musulmán de África, del protectorado español en Marruecos, por eso el clero musulmán luego le entregó 100.000 soldados con los cuales ganó la guerra? ¿Sois igual de anti-islamistas que ellos? Vaya, pues entonces soy muchísimo, O el hogar social de esta mujer que se llama Melissa Ruiz, que ya dice abiertamente que quiere construir en España un partido que sea una copia de Amanecer Dorado. ¡Wow! Amanecer Dorado tenía una nómina de asesinatos como de 200 o 300, de desapariciones como de 500, desapariciones, de palizas como de 200, 20.000 palizas, pero palizar no una bofetadita de nada, una paliza que te lleva al hospital un mes, y eso es lo que estáis construyendo con vuestras historietas, que no voy a citar porque ya las he citado antes. Entonces, pues ahora tenemos la oportunidad de cortar con eso. La gente frívola
la gente que juguetea con consignas, todas cogidas de Estados Unidos, como la teorética de la ley natural, otra teoría nazi, otra teoría neonazi. Por ejemplo, eso está copiado. ¿Quién defendió aquí en la Europa latina? Pues Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era ius naturalista, o sea, un teórico de la ley natural, que es una ley pues, de extrema derecha, es una ley fascista, que se opone al derecho constitucionario e incluso al derecho liberal. El derecho liberal clásico no puede convivir con la teorética de la ley natural. Bueno, pues jugar a la ley natural, ya mi carnet de 70 euros que me hace completamente libre y soberano, y cuando despertéis de ese sueño tonto, os encontraréis con un nazi apuntando con una pistola. ¿Y luego qué vais a hacer? Me pregunto yo, ¿qué vais a hacer? Porque no os veo a vosotros muy sobrados de valor, ni muy sobrados de energía, ni muy sobrados de nada. Ahora es el momento de que os pongáis un enchufe y os cargáis de vitalidad y estéis dispuestos a afrontar lo que tenga que venir. Bueno, pero afrontarlo activamente para evitarlo y para combatirlo. No voy a leer toda la demagogia de esta gente, su demagogia anti-inmigración, completamente falsa, porque ellos están a favor del capitalismo y a favor de la guerra. El capitalismo y la guerra necesita inmigrantes masivamente, porque las guerras se pagan con impuestos y entonces cuanto más inmigrantes haya, pues hay más impuestos pagados. Eso solo tenéis que ver lo que dice la Autoridad Independiente de Acción Fiscal, me parece que se llama, que es una institución que ha creado la Unión Europea en cada país para incrementar la rapiña de los impuestos. Pues ellos están todo el día pidiendo más inmigrantes, más inmigrantes, más inmigrantes. Leer esto, no os quedéis solo con discursitos pseudomanistas y pseudobuenistas, ir al medio de la cuestión. El antisemitismo, pues, ¿qué os voy a decir yo, no? O sea, convierten a los judíos en el chivo expiatorio, en la cabeza del turco, para hacerlos culpables de todo y impedir que la gente entienda que el culpable es el sistema en su totalidad, ¿no? El sistema en tanto que capitalismo y en tanto que instituciones estatales que nos cobran impuestos y con esos impuestos pagan más policía para que la policía no solamente los ataque, sino gestione y dirija, arme y municione a estos grupos de extrema derecha que se están preparando por ahí. Luego, pues, ¿qué os voy a decir de esta majadería de la masonería por aquí y la masonería? Es que ya me da esta vergüenza, no voy a decir nada. Mira, que se crea eso. También es verdad que con todo esto que están explotando, pues la paranoia social que hoy vive la sociedad. Esto es una sociedad extremadamente represiva, autoritaria y tal, y la gente pues se está volviendo paranoica en el peor sentido. Entonces, el conspiracionismo es una forma de paranoia. Es decir, se sabe, alguien muy listo en las universidades estadounidenses ha llegado a la conclusión que ahora una parte muy importante de la población es paranoica y vive estados de ansiedad y angustia permanente, y entonces han decidido convertir lo que hasta ahora era un problema personal, de la gente se vuelve paranoica y tiene manías persecutorias, convertirlo en una ideología social, en una ideología de la sociedad para servir a sus intereses. Y esto es pues lo que es el conspiracionismo, pues una diarrea permanente. Todos los paranoicos están siempre cambiando de idea, su mente es pues igual que estos, o sea, te cuentan 70 cosas en 10 minutos, lo mezclan todo con todo. Pues esto es cuando hay insanía mental, cuando hay enfermedad mental, pues esto. Pero no sé, si tú, amigo o amiga que me escuchas, que quieres ser mentalmente sano, corta con el conspiracionismo y no solamente corta pasivamente, denúncialos, porque te están volviendo loca y te están volviendo loco con sus cosas, y para eso se ha inventado, ¿no? Decir y decir sin base al buen tuntum. Bueno, luego ya meten también a los jesuitas. Algunos, como los nazis son tan anticatólicos, pues también meten al Vaticano, por jesuitas que prácticamente ya no existen, ¿no? Son cosas del pasado, pero como no hay que probar nada, solo decir, verborrea, pues ya está, pues también los jesuitas, sí, dentro de nada, pues hasta serán los pinos de la sierra los que también han creado una conspiración, pues para hacer que, por ejemplo, que los dinosaurios resuciten, y entonces pues van a ir a casa de cada uno de nosotros, van a meter la cabeza por la ventana y nos van a morder las narices. Eso es ya veréis cómo acaban los conspiracionistas diciendo eso, ¿no? Entonces, pues luego está el otro sector de que admiran a Putin porque dicen que es un hombre enérgico, que Rusia es un país de vitalidad y tal y cual, como se demuestra que se esté derrumbando allí la demografía, como se
se demuestra en que en Rusia haya un grado de alcoholismo y un grado de enfermedades mental. Si el país es tan viril, tan vital, tan enérgico, tan contrario del decadente occidente, ¿por qué Putin promociona la alcoholización general de la sociedad rusa para entontecerla y embrutecerla? ¿Y por qué no nacen niños allí? Entonces, bueno, pues también echar un ratito de tiempo a esto, ¿no? Entonces vamos a dejarnos la frivolidad, vamos a dejarnos la ignorancia y vamos a hacer las cosas bien. Denunciarlo es una manera de evitarlo. Vamos a desarrollar un antifascismo revolucionario, que es el programa de la Revolución Integral, que tiene un componente, pues la democracia directa es el antídoto al programa fascista en todas sus formas, fascismo político, ya sea nazi, ya sea neonazi, ya sea falangista, neofalangista, fascista, neofascista, al fascismo religioso, que en este caso es el Islam, y a todas las formas de fascismo. Y luego en el terreno económico, pues tenemos los sistemas de economía. La economía comunal, que no se puede confundir la economía comunal con la economía comunal agraria. Hay una economía comunal industrial de servicios, todas las ramas de la producción se basan en los principios, como manifiesto en mi manual para una revolución integral comunal. Es porque el comunal solo unos principios se aplican a la agricultura, pero se pueden aplicar también a la industria. Entonces, se aproximan tiempos difíciles, ya lo vengo diciendo en muchas de mis intervenciones, pero al mismo tiempo tiempos esperanzadores. Y nosotros, para soltarnos la mugre, la decadencia, la basura, la cobardía, la falta de inteligencia, la insocialidad, la inmoralidad que han producido dentro de todos y cada uno de nosotros y nosotras estos 50 años de prosperidad capitalista, necesitamos atravesar por un periodo de purgas, de dolor, de sufrimiento, que nos convertirá en personas nuevas, más correctas, más morales, más inteligentes, más severas. Ahora la historia nos va a poner a prueba, nos va a poner a prueba a todas y todos. Mucha gente no va a pasar la prueba, pero quien queramos pasarla en el terreno personal, quien deseemos pasarla, pues miremos con serenidad lo que está por venir, lo que ya está aquí, lo que ya está aquí. Una sociedad que se desmorona por todos los lados, porque no es que tenga un problema o dos o tres, sino que son 7, 9, 10 problemas que cada uno de ellos desmoronan a una sociedad. Entonces la actual no puede mantenerse. Pero eso lo tenemos que vivir con optimismo, con serenidad, con tranquilidad y con una actitud combativa y serena, porque las sociedades periódicamente entran en crisis así a lo largo de la historia, pues ha sucedido multitud de veces en todo tipo de sociedades, en Oriente, en Occidente, en el norte, en el sur, en un continente, en otro continente. Es decir, se construyen sociedades ultra autoritarias que durante un tiempo aparentemente funcionan, pero luego se desintegran, entran en decadencia y dejan tirada a un montón de la población y bueno, pues hay que pasar ese momento y entonces yo espero que todas mis intervenciones orales y todos mis libros sirvan para eso. Y nada más, amigos y amigas, hasta la próxima vez, seguimos. Un abrazo muy grande.